Llegué a la reunión familiar conduciendo un coche de lujo valorado en $100,000. Fue el primer capricho que me permití solo para mí misma. Mi madre lo observó. Soltó una carcajada y comentó: quizás ya sea momento de que abandones esa vida tan acomodada. Solo murmuré en voz baja: de acuerdo. Aquella noche accedí a mis cuentas bancarias y eliminé 118 débitos automáticos: la hipoteca, los pagos de los vehículos, las matrículas escolares, las membresías en gimnasios, los clubes privados, las compras en el supermercado, incluso el seguro de sus animales domésticos. Al amanecer, esa comodidad que todos consideraban una rutina normal había desaparecido por completo. En la mesa se encontraban todos: mi hermana pequeña luciendo su bolso de marca reciente, mi padre comentando su jubilación prematura y mi cuñado alardeando de las inversiones que había realizado con su supuesto esfuerzo propio. Pero yo conocía exactamente el origen de cada centavo. Durante años había cubierto todos los gastos. Cuando mi padre contrajo deudas, utilicé mis ahorros para saldar su crédito. Cuando mi hermana quedó embarazada, asumí el pago de su alquiler. Cuando mi madre decidió abrir su floristería, avalé el préstamo con mi firma. Y cada vez que me felicitaban por tener un empleo tan excelente, ignoraba deliberadamente que yo era la única que sostenía esa supuesta fortuna familiar. Sin embargo, algo se transformó esa noche. No fue rabia, sino agotamiento profundo. Ese cansancio que te vacía el pecho, como si nada tuviera ya importancia. Volví a mi hogar y me instalé delante del ordenador. Revisé la larga lista de transferencias automáticas, 118 en total, cada una ligada a un familiar, cada una con una historia que había aceptado llevar sobre mis hombros. Comencé a anularlas una a una. No derramé lágrimas, no me temblaron las manos, solo experimenté un extraño alivio con cada notificación de confirmación que llegaba a mi correo. Entendía las consecuencias. En un par de días no habría despensa llena, ni luz en la vivienda de mis padres, ni combustible para los 3 coches de mi hermana. Pero por primera vez, eso dejó de ser mi responsabilidad. Al salir el sol, el silencio en mi piso se percibió diferente, sin notificaciones, sin llamadas, sin un simple saludo matutino. Me preparé un café y contemplé el reflejo de mi vehículo nuevo desde el balcón. Por fin algo valioso y costoso era exclusivamente mío. A las 8:30 sonó el móvil. Era mi madre. No atendí. Luego llamó mi hermana. Tampoco respondí. En 10 minutos acumulé 14 mensajes. El banco había congelado cuentas. El seguro no se renovó. Algo fallaba. No contesté hasta el mediodía. Solo envié: todo está correcto. Ya no lo sostengo económicamente. El mutismo posterior fue prolongado. A las 5, mi padre telefoneó desde el fijo. Su tono mezclaba irritación y confusión. Afirmó que no comprendía mi actitud, que en una familia hay que ayudarse mutuamente. Le repliqué que llevaba 10 años haciéndolo. Esa noche, al apagar el portátil, sentí algo similar al temor, no por ellos, sino por mí. Ignoraba quién sería sin el rol de sustentadora. Nunca había existido para mí misma. Al meterme en la cama, comprendí que el verdadero conflicto no radicaría en el dinero, sino en lo que seguiría cuando descubrieran mi identidad sin su dependencia. Al día siguiente, desperté con 37 llamadas perdidas. Mi madre dejó un audio diciendo que no captaba mi comportamiento. Mi hermana fue más directa, me tildó de egoísta. Mi padre solo envió un texto breve: pensé que eras mejor persona. Miré la pantalla largo rato. No experimenté remordimiento, solo un vacío extraño, como si mi esencia se hubiera evaporado en una sola noche. Salí a conducir sin destino fijo, no para exhibir el coche, sino para respirar aire fresco. La urbe lucía distinta sin la mente cargada de obligaciones financieras. Pasé por cafés que nunca frecuenté, por boutiques en las que jamás ingresé. En los últimos años solo había trabajado y transferido fondos. Disfrutar la vida no figuraba en mis prioridades. A media tarde, mi amiga cercana Rachel me mandó un mensaje preguntando si me encontraba bien. Le resumí lo esencial sin profundizar. Ella respondió simplemente: ya era momento, y me propuso salir a comer. Mientras me vestía me sentí rara. Poseía prendas costosas, calzado nuevo, una cuenta aún robusta, pero desconocía si pertenecía a algún sitio verdadero. En la cena, Rachel me oyó sin interrupciones. Le expliqué que había suprimido todos los apoyos, que mi familia dependía totalmente de mí y ahora estaban enfurecidos. Ella se encogió de hombros y mencionó que lo anticipaba, que yo me había vuelto su paracaídas financiero, y que nadie abandona eso sin resistencia. Sus palabras me rondaron durante el regreso. Tenía razón. Esa noche mi madre se presentó sin previo aviso. La detecté en la cámara del portero. Estaba en la puerta con un rostro que recordaba de mi infancia, mezcla de decepción y ruego. No deseé abrirle, pero insistió, pulsando el timbre cada 2 minutos. Al final cedí. Me abrazó como si nada ocurriera. Pero pronto inició lo habitual: que mi hermana tenía hijos, que mi padre estaba frágil de salud, que ella sola no podía costear todo. La escuché callada y, por primera vez, percibí una barrera emocional, no física, como si habláramos lenguas diferentes. Le indiqué que no retomaría los pagos, que debían aceptarlo. Me miró como si hubiera proferido una insolencia. Alegó que el dinero me había transformado,
que el éxito me había enfriado el corazón. No argumenté, solo le solicité que se retirara. Al cerrar, oí sus golpes furiosos en el cristal. Comprendí que la tranquilidad había finalizado. Al amanecer siguiente, mi superior me citó en su despacho. Creí que era por un trabajo pendiente, pero no. Había recibido una llamada de mi padre, alegando que yo estaba inestable mentalmente y quizá requería vacaciones. Guardé silencio, sin saber reaccionar. No era mero dominio, era sabotaje puro. No toleraban perder influencia sobre mí. Esa tarde llegó un email del banco. Mi madre intentó entrar en una cuenta conjunta antigua y transfirió $3,000 antes del bloqueo automático. Eliminé el mensaje y tras mucho tiempo sonreí, no por humor, sino porque al fin veía a mi familia sin máscaras. Sabía que esto solo iniciaba. Al tercer día tras cortar el flujo, desperté con alerta de freeze temporal. Alguien usó mi seguridad social para solicitar crédito nuevo. El banco lo detuvo, pero el reporte indicaba origen en la IP de mi madre. Contemplé esa línea con ira mezclada a pena. Jamás pensé que llegarían a tanto. No por necesidad real, aún tenían alternativas, sino por no aceptar mi autonomía. Pasé la mañana en quietud absoluta, sin radio ni TV. Todo parecía extraño. Preparé un desayuno básico y, por hábito, vertí 2 cafés antes de notar la soledad. Siempre preparaba uno extra por si llegaba visita, como si mi existencia hubiera sido un eterno preludio al servicio ajeno. Al mediodía Rachel escribió de nuevo, pidiéndome que no me encerrara. Le mencioné el fraude intentado. Se indignó más que yo. Insistió en denunciar, pero no lo hice. No por perdón, sino porque aún no asumía ser su adversaria. Seguían siendo mi sangre pese a todo. Esa tarde el timbre volvió a sonar. Era mi hermana Jessica, con su hijo en brazos. No me dejó elegir. Empujó al abrir apenas. Lloraba, alegando no poder pagar el kinder, que su pareja la abandonó, que ignoraba cómo proceder. No sabía mis emociones. No lograba aborrecerla, pero tampoco reiniciar el patrón. Le ofrecí alojamiento temporal, aclarando que no habría fondos. Aceptó, o eso pareció. Los días iniciales transcurrieron calmados. Jugaba con mi sobrino, preparaba comidas, hasta colaboraba en la limpieza. Pero al tercero noté detalles. Pedidos nuevos en Amazon a mi cuenta, extras en la tarjeta, una aplicación de préstamo con mi domicilio. No la enfrenté enseguida. Esperé y al hacerlo, se defendió. Que no era grave, que lo arreglaría luego, que no fuera tan estricta. Ahí capté que nada bastaría, que pese a explicaciones, solo percibían mis recursos, no a mí como persona. Esa noche le pedí marcharse, sin alaridos, solo un mutismo denso. Jessica partió sin voltear, con el niño y dejando desorden que dolió más que insultos. Minutos después, mensaje de mamá. Eres peor de lo pensado. Jessica llora. Eres un monstruo. No repliqué. Me senté en el corredor, rodeada de bolsas vacías y juguetes abandonados, intentando comprender cuándo priorizarme se volvió crueldad. Casi no pegué ojo. Mi mente bullía, pero todo convergía. Si no lo entendían, debía soltarlos, aunque implicara soledad. Al siguiente amanecer decidí. Abrí cuenta en otra entidad. Cambié número telefónico y solicité redirección de correspondencia a una posta en otra urbe. No buscaba huir, solo espacio necesario. Al ver el saldo definitivo en la pantalla, solté un suspiro profundo. Por primera vez en mucho tiempo, cada centavo que aparecía allí me pertenecía exclusivamente a mí, sin cuotas pendientes, sin transferencias obligadas, sin deudas camufladas bajo el pretexto del afecto familiar. Sin embargo, esa tranquilidad duró poco. Apenas 2 días más tarde llegó una carta certificada a mi puerta. Se trataba de una demanda judicial. Mi madre me acusaba formalmente de abandono económico injustificado hacia familiares que supuestamente dependían de mí. Cuando reconocí el membrete del bufete en el sobre, creí que se trataba de una mala broma. Lo abrí con precaución, pero mis dedos comenzaron a temblar antes de terminar la primera hoja. No era un simple amago, era un documento legal completo, con mi nombre íntegro, mi dirección exacta y la firma inconfundible de mi propia madre. Alegaba que durante años yo había asumido compromisos verbales de mantener económicamente a la familia y que al romperlos les había provocado graves perjuicios tanto materiales como emocionales. Reclamaban una indemnización desorbitada, aunque lo que realmente me hirió no fue la cantidad, sino leer la expresión negligencia moral. Llamé inmediatamente a Rachel. Me escuchó sin interrumpir, pero noté cómo su respiración se entrecortaba al otro lado de la línea. Me recomendó buscar un abogado cuanto antes. Le confesé que no deseaba llegar a juicio, que aún pensaba que mi madre solo actuaba por miedo, pero ella me cortó en seco. Me dijo que aquello ya había cruzado la frontera del temor y entrado en el terreno del abuso puro. Pasé el resto del día contactando especialistas en derecho familiar. Cuando finalmente di con uno, me resultó doloroso explicarle el caso sin sentir una vergüenza profunda. Contarle que la mujer que me crió y me enseñó las primeras palabras ahora me llevaba a tribunales era como extraer algo visceral de mi interior. El abogado se mostró sereno y objetivo. Consideró que la demanda carecía de fundamentos legales sólidos, pero advirtió que, si seguían adelante, el proceso podría volverse prolongado y profundamente humillante. Esa misma noche, antes de acostarme, revisé mis redes sociales. Mi madre había subido una fotografía junto a mi padre y mi hermana,
acompañada de un texto que rezaba: hay hijas que olvidan sus raíces. Cientos de comentarios, casi todos de conocidos familiares, rebosantes de solidaridad hacia ellos. Yo quedaba convertida en el villano ausente que los había abandonado a su suerte. No contesté nada en público, simplemente guardé silencio, aunque por dentro sentí como algo se rompía irremediablemente. 2 días después recibí una llamada del letrado que representaba a la parte contraria. Me propusieron un arreglo extrajudicial, asumir las deudas acumuladas de mis padres más un pago único para dar por zanjado el asunto. Era prácticamente una extorsión envuelta en términos conciliadores. Instruí a mi abogado para que rechazara cualquier oferta, no por deseo de confrontación, sino porque sabía que ceder en ese momento abriría la puerta a exigencias interminables. Mi familia no perseguía equidad, buscaba dominio. Las semanas siguientes fueron un tormento callado. Mi móvil no dejaba de sonar. Mi bandeja de entrada se llenaba de mensajes de parientes lejanos, instándome a reconsiderar mi postura. Incluso mi antiguo jefe me envió un correo. Mi madre lo había localizado nuevamente para alertarlo sobre mi presunto desequilibrio emocional. Se trataba de una batalla psicológica en la que ellos avanzaban terreno, no porque lograran hacerme dudar de mis elecciones, sino porque me estaban robando algo más esencial: la sensación de pertenecer a algún lugar. Una noche de viernes, tras otra jornada ignorando llamadas, me detuve frente al espejo del baño. Me observé fijamente y no reconocí a la persona que devolvía la mirada. Había tomado decisiones valientes durante meses, pero mi cuerpo entero estaba exhausto. Anhelaba, aunque solo fuera por un instante, volver a sentirme hija, pero esa versión de mí ya había desaparecido para siempre. Entonces sonó el timbre. Era mi padre, solo, sosteniendo un sobre. No decía nada, solo me miraba con expresión grave. Alegó que debía entregarme algo en mano. Vacilé, pero terminé dejándolo entrar. Dentro del sobre había una copia de un contrato bancario, un crédito que él había solicitado 3 años atrás, usando mi nombre como aval. Yo no guardaba recuerdo alguno de haberlo firmado. Me explicó que en su momento había imitado mi rúbrica para agilizar el trámite, convencido de que nunca me enteraría, pero el préstamo seguía vigente. Si él incumplía, la responsabilidad recaería sobre mí. Me quedé sin palabras. No sabía si reír de absurdo o derrumbarme en llanto. Era el golpe definitivo, la prueba irrefutable de que mi familia no me veía como individuo, sino como mero recurso financiero. Al acompañarlo a la salida, pronunció una frase que aún resuena dolorosamente: tú nos enseñaste a depender de ti, no te extrañe que lo hagamos. Cerré la puerta sin replicar. Esa noche comprendí que mi separación de ellos ya no era provisional, era irreversible. Pasé todo el fin de semana encerrada en casa. No quería contacto con nadie, ni siquiera con Rachel. Desconecté el teléfono y el timbre. Solo buscaba silencio absoluto. Me costaba digerir las palabras de mi padre. Tú nos enseñaste a depender de ti. Esa idea me obsesionaba. Tenía razón, al menos parcialmente. Yo misma había permitido que las cosas llegaran a ese extremo. Cada vez que solucionaba una crisis, cada vez que cubría una deuda sin exigir reciprocidad, les había transmitido que no necesitaban valerse por sí solos. Había confundido amor con deber, generosidad con culpa. El lunes, mi abogado me informó que la demanda seguía adelante y que mi madre no mostraba intención de retirarla. Lo dijo con tacto, pero percibí su incredulidad ante el hecho de que una madre pudiera litigar contra su hija por dejar de financiar sus gastos. Me preguntó si deseaba explorar un acuerdo. Respondí que no, ya basta. Cambió mi enfoque. Decidí recopilar evidencia exhaustiva. Reuní extractos, transferencias, emails, mensajes, una década completa de pruebas. Armé una carpeta con lo que había sido mi existencia: matrículas universitarias, pólizas de seguro, reformas en la casa familiar, hasta vacaciones pagadas íntegramente por mí. Al revisar cada operación, experimenté algo similar al luto. Cada monto representaba una porción de mí que había entregado sin que nadie lo valorara. No lamentaba haberlos apoyado, pero sí haberme diluido en el proceso. A media tarde llegó un correo extenso de Jessica. Estaba repleto de excusas. Aseguraba no respaldar la demanda, pero tampoco podía enfrentarse a nuestra madre porque temía perder nuevamente a la familia. Lo leí varias veces y no contesté. Comprendí que todos permanecían atrapados en la dinámica que yo misma había construido, incapaces de imaginar una salida sin que todo colapsara. Esa noche, Rachel se presentó en mi casa sin previo aviso, con comida y una botella de vino. Me abrazó largo rato en silencio. Hablamos durante horas. Le admití que había fantaseado con mudarme de ciudad y comenzar desde cero. No se sorprendió. Dijo que lo intuía desde hacía meses. Luego me reveló algo que ignoraba. Días atrás, mi madre la había llamado para decirle que yo estaba emocionalmente inestable, que precisaba atención profesional y que quizá ella podría persuadirme de regresar al redil. Esa confesión me dejó helada. No solo pretendían controlarme financieramente, ahora buscaban manipular mi círculo cercano. Rachel me miró fijamente y afirmó que no pensaba inmiscuirse más,
pero que yo debía preparar una estrategia de salida antes de que escalaran a algo peor. Al día siguiente presenté una contrademanda. No lo hice por revancha, sino por autodefensa. Mi abogado explicó que, de no actuar, podrían seguir acumulando acusaciones sin costo alguno para ellos. Firmar aquellos papeles me resultó difícil, pero al hacerlo sentí un alivio inesperado. Esa misma noche recibí un email breve de mi madre. Jamás imaginé que llegarías a este punto. Cerré el portátil y me quedé contemplando el techo. Comprendí que, aunque el dolor persistía, la culpa había desaparecido. Sentía pérdida desde luego, pero también una libertad inédita, como si por fin pudiera inhalar sin deberle el aire a nadie. El juicio estaba programado para dentro de 2 meses. Mi abogado estimaba que el fallo sería favorable, pero mi verdadera inquietud no era vencer o ser derrotada, sino descubrir qué quedaría de nuestra relación una vez terminado todo. 2 semanas más tarde, un vecino me entregó una carta que habían depositado por error en su buzón. Provenía de mi madre y estaba dirigida a un primo lejano. En ella afirmaba que yo estaba siendo manipulada por personas interesadas en mi dinero y que planeaba adoptar medidas más drásticas. Esa última expresión me alarmó. No temía algo delictivo, sino su conocida habilidad para distorsionar relatos y presentarse siempre como víctima. Rachel insistió en que pasara unos días en su casa. Acepté. No quería permanecer sola mientras la situación fermentaba. Preparé una maleta ligera, cerré el coche y observé por última vez el edificio. Intuía que abandonaba mucho más que un domicilio. Dejaba atrás una versión completa de mí misma. No lo sabía entonces, pero esa noche, mientras dormía en el sofá de Rachel, mi madre ya había contactado a otra persona, y ese individuo estaba a punto de alterar todo drásticamente. Desperté con la vibración incesante de mi móvil. Eran casi las 6 de la mañana. No era habitual recibir mensajes a esa hora, así que imaginé que se trataba del trabajo o del abogado, pero no. Provenía de un número desconocido. Soy Alan Parker. Tu madre me pidió que te escribiera. Tardé unos segundos en ubicar el nombre. Alan era un viejo amigo familiar, contador, asiduo a las cenas navideñas. Había administrado las cuentas de mi padre durante años. No entendía por qué me contactaba. El siguiente mensaje llegó de inmediato. Tenemos que hablar. Hay operaciones registradas a tu nombre que podrían generarte serios problemas si no las aclaramos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Desperté a Rachel y le mostré la pantalla. Ella me aconsejó no responder y llamar primero a mi abogado. Pero la ansiedad me venció. Le mandé un mensaje a Alan para saber qué significaba aquello. Contestó en segundos. Tus padres utilizaron tu información personal para abrir una cuenta compartida hace 6 meses. Están trasladando fondos por medio de ella. Si el servicio de impuestos la descubre, podrías verte involucrada. Un vaído me invadió. Era imposible. Yo creía haber cancelado todas las cuentas conjuntas hacía años. Le solicité evidencias y, poco después, me envió un escaneado de un formulario del banco. Allí estaba mi firma, falsa, aunque imitada a la perfección. Tardé en procesarlo. Mis propios familiares habían falsificado mi rúbrica. Llamé al abogado con la voz entrecortada. Me aconsejó calma, no actuar por impulso y enviarle el archivo cuanto antes. Aseguró que esto lo modificaba todo. Ya no era un conflicto doméstico, sino delito de falsedad. Rachel me observó en silencio durante todo el rato. No interrogaba, simplemente permaneció a mi lado hasta que cesaron mis temblores. Tras remitir los documentos, me estrechó entre sus brazos y murmuró: ya no puedes rescatarlos. Ahora debes rescatarte a ti misma. El resto de la jornada transcurrió envuelta en niebla densa. No recuerdo haber probado bocado ni haberme levantado del sofá. De vez en cuando consultaba el móvil aguardando una justificación, un texto, cualquier señal de que se trataba de un error. Pero solo llegó un email de mi madre. Lamento que las cosas hayan llegado a este extremo. No pretendíamos dañarte. Si hubieras continuado apoyándonos, nada de esto habría sido preciso. Aquella frase me destrozó, no por su dureza, sino por la serenidad escalofriante con que estaba redactada. Ella lo consideraba razonable, ineludible. Esa misma noche mi abogado me telefonó. Recomendó interponer denuncia formal antes de que ellos lo hicieran. Primero me aclaró que, de demostrarse la falsificación, la reclamación inicial perdería validez, aunque el procedimiento sería prolongado y probablemente aniquilaría toda opción de arreglo familiar. Le contesté que ya no quedaba nada por aniquilar. Los días posteriores fueron un vendaval. Declaraciones, rúbricas, copias autenticadas. Rachel me escoltó en cada trámite. A veces viajábamos en completo mutismo, solo con música suave mientras el vehículo recorría la urbe. En aquellos silencios comprendí cuán exhausta me sentía, no solo corporalmente, sino de toda la carga que había soportado. Una semana más tarde, Alan me escribió de nuevo. Contó que mi padre había descubierto su contacto conmigo y lo había echado del trabajo. Le rogué que no se involucrara más, que se cuidara, pero respondió algo inesperado. No lo hago por ti, lo hago porque tengo una hija. Imaginarla en tu situación me aterró. Esa oración me rondó toda la noche. Reflexioné sobre cuántas veces había intentado comprender a mi madre, excusar a mi padre, perdonar siempre a Jessica desde el cariño, pero el cariño sin fronteras se transforma en prisión.
y yo había habitado esa prisión demasiado largo tiempo. El juicio se aproximaba. Mi abogado afirmaba que el engaño era evidente, aunque ellos podrían tratar de distorsionar los hechos. Mi madre poseía un talento especial para ello. Sabía llorar en el instante preciso, recordar únicamente lo que la convertía en víctima, blandir la palabra sacrificio como espada. La víspera del juicio recibí una carta manuscrita, sin remitente, pero reconocí la letra de Jessica. Decía: lo que hicieron. No puedo declararlo abiertamente, pero lo sé. Perdóname por no haberte defendido antes. Si hablo, mamá me arruinará. Solo quería que supieras que no estás delirando. Me quedé contemplándola minutos. Inmóvil. Era poco, pero bastaba. Alguien en medio de aquel desorden aún percibía la realidad. Guardé la misiva en mi bolso y me acosté temprano. Al día siguiente debía enfrentarme a mi familia ante un magistrado. Ignoraba si vencería, pero sí tenía claro una cosa: esta vez no me callaría. El día del juicio amaneció encapotado, mas yo no experimentaba nada, ni temor ni furia, solo una serenidad rara, como si mi organismo hubiera optado por desconectarse para resistir. Rachel me acompañó hasta la entrada del Palacio de Justicia. Apenas habló, solo apretó mi mano y me deseó valor. Dentro, todo lucía más reducido de lo esperado. Mi madre ocupaba la primera fila junto a mi padre. Llevaba un vestido negro, el mismo de los sepelios. Comprendí al instante que formaba parte de su táctica: proyectar luto, entrega, drama. Jessica no estaba, ni su marido. Al verme entrar, mi madre evitó mi mirada, pero mi padre la sostuvo unos instantes. No había rencor en su rostro, solo algo similar a desilusión, como si aún confiara en persuadirme de que todo era un equívoco. El juez revisó la documentación en silencio. Mi abogado expuso la denuncia por falsedad, los movimientos financieros y la testimonio de Alan. Luego, sin dirigirme la vista, mi madre se puso en pie para intervenir. Su voz vaciló al inicio, pero pronto recobró firmeza. Alegó que yo había cambiado, que el dinero me había vuelto distante, que mi negativa los había conducido a la miseria. Lo relataba como si describiera una desgracia ajena, con pausas calculadas para suscitar piedad. Yo permanecí muda. Sabía que cualquier intervención mía podría reforzar su versión. Aguardé mi turno. No pronuncié un alegato. Solo entregué una carpeta con las pruebas: transferencias, comprobantes, copias de emails, mensajes, 10 años de renuncias plasmados en papel, y al cierre, el formulario con mi firma falsificada junto al peritaje que acreditaba que no era auténtica. El mutismo en la sala resultó abrumador. El juez miró a mi madre. Ella no respondió. Por primera vez parecía desprovista de argumentos. Mi abogado habló en mi nombre. Explicó que no se trataba de un litigio económico, sino afectivo, que no perseguíamos castigo, solo establecer fronteras. El juez resolvió rápido. Declaró que la demanda de mis padres carecía de fundamento y que el intento de fraude se investigaría por separado. Ordenó archivar el caso. Al salir, mis piernas apenas me sostenían. Rachel me aguardaba en el corredor. Me abrazó con tal intensidad que sentí romperse algo en mi interior, pero de modo liberador, como si hubiera estado reprimiendo demasiado. Creí que allí concluiría todo, pero no. En el parking, vi a mi madre recostada contra su coche. Me aproximé despacio, incierta sobre si hablar. Ella quebró el hielo. Dijo que no comprendía cómo podía avergonzarla de ese modo, que todo lo hecho había sido por amor, que yo lo había interpretado mal. Le repliqué que falsificar mi firma no era amor, que el amor no se mide en extractos ni en envíos de dinero. Me observó como si habláramos idiomas distintos. Luego soltó algo que me congeló. No sé quién te manipuló, pero algún día me necesitarás de nuevo. No respondí. Subí a mi vehículo y la vi partir por el retrovisor. Esa noche, al llegar a casa, hallé el buzón repleto de cartas, entre ellas, una con el emblema del banco. Era la confirmación oficial de que todas las cuentas compartidas con mis padres habían sido clausuradas, sin deudas pendientes, sin accesos comunes. Me dejé caer al suelo con el sobre abierto entre las manos y respiré por primera vez sin carga. No experimenté victoria, solo una paz peculiar, casi delicada, como si ignorara qué hacer con tanto sosiego. Los días subsiguientes fueron pausados. Me costaba habituarme a no permanecer vigilante. No había llamadas, ni exigencias, ni pleitos. Jessica me envió un texto breve. Te vi en las noticias. Me alegra que haya concluido. Cuídate. No contesté, pero conservé el mensaje. Rachel me persuadió de tomar unos días libres. Nos fuimos a la playa. Dediqué horas a contemplar el océano sin pensar en nada. Por primera vez no sentí remordimiento por disfrutar algo exclusivamente mío. Una tarde, mientras paseábamos por la arena, me preguntó si algún día pensaba reconciliarme con mi familia. Demoré en responder. Le dije que no lo sabía, que quizá con el tiempo pudiera perdonar, pero que ya no volvería a hacer la de antes. Al regresar, encontré una cajita sin remitente frente a la puerta. Dentro, una fotografía antigua. Mi madre, mi padre, Jessica y yo en un picnic. En el reverso, una nota con la caligrafía de mi madre. Ojalá recuerdes los momentos felices. No lloré, solo guardé la imagen en un cajón y apagué la luz. Esa noche dormí profundamente. No porque todo estuviera perfecto, sino porque por fin ya no le debía nada a nadie. Los días posteriores al juicio
inicio resultaron extraños, sin grandes sentimientos, solo una especie de silencio denso que no distinguía si era alivio o vacío. Todo estaba en regla, las cuentas, el empleo, los papeles, y aún así me costaba aceptar que no llegaría otro impacto. Durante años había vivido anticipando la siguiente demanda, la próxima emergencia familiar, y ahora que había desaparecido, mi cuerpo continuaba en estado de alerta. Cada vibración del teléfono aceleraba mi pulso. Aunque solo fuera un email laboral o una alerta trivial, una noche, mientras preparaba la cena, sonó el teléfono fijo. No había visto ese número en meses, el de la casa de mis padres. Vacilé, pero finalmente atendí. Era mi padre. Su voz sonaba más envejecida, más agotada. Dijo que necesitaba verme, que mamá estaba enferma. Por un instante, sentí que el aire me abandonaba. Pregunté qué padecía. Respondió que el doctor había detectado algo grave y que ella no quería contármelo. Intenté indagar más, pero su voz se quebró. Me suplicó que fuera solo un momento. Rachel me observó desde la mesa mientras colgaba. No hizo falta que dijera nada. Comprendí perfectamente de qué iba la cuestión. Le relaté lo que mi padre me había comentado y me rogó que tuviera paciencia, que verificara todo antes de actuar. Sin embargo, no podía pasar por alto la posibilidad de que mi madre estuviera realmente enferma. Por más dolor que me hubiera causado, continuaba siendo mi madre. Aquella noche no conseguí conciliar el sueño. A las 6 de la mañana cogí el coche y conduje hasta su vivienda. No había estado allí desde que le suspendí la ayuda económica. Todo lucía igual, aunque más abandonado. El jardín crecido sin cuidado, el buzón rebosante, la pintura saltada en las paredes. Pulsé el timbre. Nadie contestó. Golpeé la puerta con fuerza. Silencio. Justo cuando iba a marcharme, mi padre abrió. Su rostro me dejó helada. Parecía haber envejecido décadas. Me permitió entrar sin pronunciar una sola palabra. El interior olía a moho y a polvo acumulado. Avancé hasta el salón y allí la vi, sentada en el sofá con una manta cubriéndole las piernas y los ojos clavados en la televisión apagada. No daba la impresión de estar gravemente enferma, pero sí cambiada, más delgada, más vulnerable. Al verme, apenas dibujó una sonrisa débil. Comentó que no esperaba mi visita, que no deseaba inspirarme pena. Me acomodé frente a ella. Le pregunté directamente qué le ocurría. Me explicó que le habían diagnosticado insuficiencia renal y que seguía un tratamiento. La noticia me afectó profundamente, aunque algo en mi interior generaba dudas, no por falta de empatía, sino porque ya no confiaba plenamente en lo que decían. Aún así, verla tan frágil me desarmó por completo. Mi padre permaneció de pie, observándonos como si aguardara una reacción mayor de alguno de nosotros. Pasamos varias horas conversando, por primera vez sin alzar la voz, sin acusaciones. Me confesó que estaba agotada de tantas disputas, que no comprendía cómo habíamos llegado a ese extremo. Me pidió disculpas, aunque lo hizo con la vista baja, sin expresarlo del todo claramente. Al despedirme, mi padre me acompañó hasta el vehículo. Me dijo que mamá se sentía arrepentida, que solo ansiaba recuperar algo de la relación que tuvimos antes. No respondí nada. Sabía que, aunque sus palabras parecieran auténticas, quedaba un vacío demasiado grande para llenar. En los días posteriores, mi rutina se alteró. Comencé a visitarla cada 2 o 3 días. Algunas veces llevaba comida preparada, otras simplemente me quedaba a su lado. Evitábamos hablar del juicio o del dinero. Nos limitábamos a temas cotidianos, el tiempo, los programas de televisión, recetas de cocina. Todo parecía tranquilizarse, pero algo no encajaba. Un día, mientras buscaba un vaso en la cocina, hallé un sobre abierto con el membrete de un hospital desconocido. Lo abrí impulsivamente y descubrí que no era una factura de diálisis, sino de una consulta psiquiátrica. El nombre del paciente era el de mi madre. La fecha correspondía a la semana previa a la llamada de mi padre. Esa misma tarde la confronté directamente. No lo negó. Admitió que había acudido al psiquiatra, pero que no me lo había dicho para evitar que la considerara desequilibrada. Entonces lo comprendí todo. Su padecimiento no era renal, sino una depresión profunda. Me quedé en silencio, asimilando la información. No era la falsedad lo que más dolía, sino la manipulación constante. Lo había orquestado para que yo regresara. Cuando me dispuse a marcharme, me sujetó la mano y murmuró: «Solo deseaba verte otra vez». No sabía de qué otra forma lograrlo. Conduje de vuelta en completo mutismo, con la mirada fija en la carretera. En mi interior bullía una mezcla de furia, pena y una piedad que me desconcertaba. Era verdad, su forma de quererme siempre había sido torpe, perjudicial, pero también desesperada. Al llegar a casa, Rachel me esperaba en el salón. Le conté absolutamente todo. No me reprochó nada ni dijo: «Te lo advertí». Solo me abrazó con fuerza. Me comentó que ciertas heridas no sanan con la distancia, sino con la aceptación. Esa noche redacté una carta. No era de reconciliación plena ni de resentimiento. Solo un modo de cerrar un capítulo. Le expresé a mi madre que la perdonaba, pero que no podía volver a ser su apoyo económico, que la quería, aunque desde la distancia,
y que esperaba que algún día comprendiera que mi alejamiento no fue abandono, sino necesidad de supervivencia. La deposité en su buzón al día siguiente, sin llamar a la puerta. Una semana más tarde encontré su respuesta deslizada bajo mi puerta. Era su caligrafía, algo temblorosa. Por primera vez sentí que realmente me había escuchado. Cuídate, hija. No lloré. Sonreí. Han transcurrido 2 meses desde aquella carta final. Todo parecía por fin estabilizado. Mi empleo marchaba bien. Rachel había retomado su propia vida y yo había iniciado terapia. No por depresión, sino porque necesitaba descubrir quién era yo más allá del rol de hija rescatadora. Aprendí verdades que antes me negaba, que el amor no excusa la destrucción, que establecer límites no es egoísmo y, sobre todo, que la soledad a veces no es castigo, sino alivio necesario. Un martes al salir del trabajo recibí un mensaje de Jessica. No nos comunicábamos desde el juicio. Decía simplemente, necesito verte, es urgente. Dudé unos minutos, pero acepté. Nos citamos en una cafetería pequeña, apartada. Al verla entrar, noté que algo en ella había cambiado. Ya no exhibía esa confianza fingida de siempre. Se sentó frente a mí sin maquillaje, con ojeras profundas. Me dijo que mamá mejoraba, que el tratamiento surtía efecto, pero que la relación con papá estaba muy tensa. Luego bajó la voz y me reveló algo inesperado. Papá intentaba vender la casa a espaldas de mamá. Planeaba mudarse con una mujer con la que llevaba meses en contacto. Todo estaba a su nombre, así que legalmente podía hacerlo. Por un instante no supe qué decir. Jessica me miró con una mezcla de culpa y desahogo. Explicó que lo sabía desde hacía semanas, pero no se atrevía a contárselo a mamá ni sabía si debía hacerlo. Me pidió orientación y, por primera vez, no sentí la carga de resolverlo todo. Le respondí que no podía decidir por ella, que debía actuar según su propio criterio. Bajó la vista y confesó que estaba exhausta de vivir entre engaños. Nos despedimos con un abrazo torpe pero honesto. Al salir del café, comprendí algo que me dejó reflexionando. Por primera vez, Jessica me había hablado sin exigirme nada. Solo necesitaba ser oída. Esa noche, mientras preparaba la cena, mi madre me llamó. Su voz sonaba calmada, casi apacible. Me contó que había recibido una visita inesperada. Jessica le había revelado todo sobre papá. Estaba destrozada, pero sorprendentemente no lloraba. Dijo que ahora comprendía lo que yo había sentido durante años, esa combinación de traición y agotamiento. Me pidió que no interviniera, que esta vez quería enfrentarlo sola. Guardé silencio unos segundos. Luego le dije que confiaba en ella de verdad por primera vez. En las semanas siguientes noté un cambio sutil. Mi madre me enviaba mensajes breves, sin reproches, que estaba cocinando, que había retomado su grupo de jardinería, que caminaba cada mañana. No respondía a todos, pero los leía, y de algún modo, eso era suficiente. Hasta que un día recibí una llamada de un número desconocido. Era Alan, el contador. Me informó que el préstamo a nombre de mi padre había sido saldado completamente. Mi madre lo había pagado vendiendo parte de sus pertenencias. No quiere deberle nada a nadie, dijo. Esa frase me dejó paralizada. Era exactamente lo que yo había sentido meses antes. Tal vez, de alguna forma, ambas estábamos aprendiendo la misma lección, cada una a su ritmo. Aquel fin de semana decidí visitarla sin previo aviso. Al abrir la puerta, la encontré en el jardín regando las plantas. Al verme sonrió. No dijo nada, solo me ofreció una taza de café. Nos sentamos en silencio contemplando el atardecer sobre el césped. Tras un rato me explicó que había transferido la casa a su nombre, que había modificado el testamento y que no quería que yo me preocupara más por nada. Todo lo que venga después, que sea tu decisión, no tu obligación. No supe qué responder. Sentí una paz extraña, entre tristeza y liberación. Antes de marcharme me detuvo y añadió, nunca fui una buena madre, pero intento ser una mejor persona. Y si eso te da algo de tranquilidad, ya habrá valido la pena. La abracé. No era un perdón absoluto, pero sí un cierre auténtico. De regreso, Rachel me llamó para saber cómo había ido. Le conté todo y ella sonrió al otro lado del teléfono. Dijo que quizá, tras tanto sufrimiento, todas estábamos aprendiendo a vivir sin usar la culpa como moneda de cambio. Esa noche abrí mi ordenador y creé un documento nuevo. Título: Cosas que ya no tengo que sostener. Escribí: mi familia, sus deudas, sus expectativas, su miedo, su control, su versión de mí. Y debajo, una sola línea más. Sigo aquí, todavía aprendiendo a quererme sin pedir permiso. Por primera vez cerré el archivo sin temor a perderlo. Han pasado 6 meses desde aquella tarde en el jardín. A veces aún me cuesta creer todo lo ocurrido, no tanto por el desorden en sí, sino porque logré sobrevivir sin convertirme en lo que ellos afirmaban que era. No me volví fría ni egoísta, solo aprendí a existir con mis propios límites. Volví a trabajar jornada completa. Comencé a ahorrar para un viaje largo, algo que siempre aplazaba por si alguien me necesitaba. Ahora, al revisar mis cuentas, siento algo nuevo, serenidad, no por la cantidad de dinero, sino porque todo lo que hay es mío, sin ataduras ni condiciones. Mi madre continúa en tratamiento. A veces me llama solo para compartir detalles simples, que preparó un plato nuevo o que una vecina le obsequió flores. Ya no hay drama en su voz, ni culpa. Yo tampoco intento rescatarla, solo la escucho y eso es suficiente. Jessica se mudó a otro estado con su hijo. Me escribió recientemente. Había encontrado empleo por su cuenta. Estaba agotada pero satisfecha.
Comprendía lo que yo había hecho y ahora por fin lo haría también por sí misma. De mi padre no sé mucho. Según mi madre, se salí de la ciudad. No guardo resentimiento, ni tampoco interés por lo que quedó atrás. Lo solté, del mismo modo en que solté todo lo que me mantenía encadenada. Rachel comenta que ahora luzco como alguien diferente. Quizás esté en lo cierto. Ya no siento la urgencia de explicar cada elección que tomo. He aprendido a rechazar sin que me tiemble la voz, a disfrutar la soledad sin sentirme desamparada y, sobre todo, a distinguir qué cosas realmente me corresponden y cuáles solo las retengo por temor. Hace algunas semanas volví a ver a mi madre. La casa parecía otra, organizada, más clara, con mejor luz. Me enseñó un espacio nuevo donde había colocado fotografías antiguas, entre ellas una nuestra 4 juntas, en aquel picnic que en algún momento me envió dentro de una caja. Le pregunté por qué la había puesto allí. Me respondió que deseaba evocar recuerdos, pero sin sujetarse a ellos. Antes de marcharme, me entregó una cajita pequeña. Adentro estaba una llave. Explicó que pertenecía al antiguo local de flores que intentó abrir años atrás, aquel que yo ayudé a costear. Voy a intentarlo de nuevo, dijo. Esta vez yo sola. Solo quiero que la guardes por si algún día pasas por allí. No encontré palabras para contestar. La abracé y por primera vez no percibí alejamiento, solo admiración mutua. Esa noche, de regreso, manejé sin prisa. La ciudad brillaba con luces y bullicio, pero yo estaba serena. Reflexioné sobre todas las versiones de mí que había abandonado. La hija que rescataba siempre, la hermana que tapaba todo, la mujer que mezclaba amor con obligación. Ninguna de ellas me era útil ya. Llegué al apartamento y deposité la llave sobre la mesa. Me detuve a observar el reflejo del coche en la calle, el mismo que adquirí el día en que todo comenzó. Sonreí, no porque representara un triunfo material, sino porque encarnaba la primera elección que hice pensando únicamente en mí. Abrí la ventana y dejé entrar el aire helado de la noche. No había notificaciones, ni llamadas pendientes, ni asuntos sin resolver, solo quietud, una quietud diferente, completa. Y entonces comprendí. El confort del que mi madre se rió aquella vez no consistía en tener dinero, sino en depender solo de mí misma. Pero mi tranquilidad actual nacía precisamente de lo opuesto, de no ser indispensable para nadie, de poder existir simplemente como soy. Encendí la laptop, abrí el documento donde había anotado todo lo que ya no debo cargar, y agregué una frase final. Ya no preciso que me precisen. Guardé el archivo, apagué la luz y me acosté. Por primera vez en mucho tiempo, no soñé con obligaciones, ni con excusas, ni con remordimientos, solo con un nuevo día apacible, sin nadie que me rogara permanecer.